Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, amigos, hermanos. Soy el pastor Luis Honores, una vez más aquí, de la Iglesia Manantial del Cielo, domingo a domingo, compartiendo el mensaje del púlpito para poder llegar a cada uno de ustedes a través de este medio, que es una bendición. Muy bien, agradecido a Dios por darnos la fortaleza, la fuerza, mantenernos con buena salud, ¿no? Acongojados, sí, claro que sí, por tanta mortandad que hay no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Oramos, estamos orando permanentemente, hay buenas noticias, a veces hay noticias bastante dolorosas, como el día de ayer, lamentablemente, pues un muy buen amigo panameño, un pastor, Jairo Baker, lamentablemente pues dejó de existir, pero sabemos que está en el mejor de los lugares, en la presencia de Dios. Él ha fallecido de un problema cardíaco y lamentamos mucho su deceso, pero paralelamente a eso ponemos gozo delante, sabiendo y confiando en que está en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso y Padre Celestial. Muy bien, hoy también tenemos una muy agradable noticia. Hace 2 días estuvimos comunicándonos permanentemente con el doctor Martín Chunga. Él estuvo con problemas de COVID, ¿sí? Y gracias a Dios antes de ayer, el día viernes, le dieron de alta. Qué alegría, qué felicidad, ¿verdad? Que fue algo muy gratificante para nosotros, porque vemos que Dios obra de una u otra manera. Siempre Dios está obrando, así como podemos escuchar de fondo esta canción que interpreta nuestros hermanos, nuestros discípulos, que son el hermano Brian y la hermana Roxana también. Muy bien, ahora vayamos al tema del mensaje. El día de hoy vamos a hacer una pequeña reseña, obviamente, la Iglesia Manantial del Cielo, como ustedes ya lo saben, en Alianza para la Evangelización Mundial, trabajando con la misión de Corea del Sur, presidida por el pastor Ryu Guangsu, y trabajando con el equipo de Latinoamérica, que está compuesto por el pastor Par, el pastor Shin, el pastor Go, el pastor Hong, que son un equipo de trabajo, pastores, maestros que trabajan aquí en Latinoamérica, y con un grupo que es mucho más amplio de pastores colaboradores también. Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que comenzamos a trabajar desde hace ya más de 3 meses ya prácticamente, ¿no? Trabajamos en primera instancia cuál es el interés de Dios en cuanto a la humanidad, concreta y específicamente. ¿Cuál es el interés de Dios en cuanto a su creación, al ser humano? Y vimos una serie de características, ¿no es cierto?, que las fuimos enumerando una a una, y brevemente les voy a dar esa reseña. Hablamos del objetivo de Dios, hablamos del plan de Dios, hablamos de las misiones de Dios, de la devoción, de el método, bíblicamente hablando, y también hablamos del horario que Dios tiene para todas estas cosas. Y todo esto genera en nosotros el desarrollo de esa nueva naturaleza que habla 2 Corintios 5:17. Muy bien, continuamos también con lo que es la seguridad en Él. Hay mucha seguridad. Hay 5 puntos muy importantes con relación a la seguridad que los estuvimos compartiendo detalladamente uno a uno. También hablamos del poder que Dios da. Hablamos de 5 puntos también, claro que sí. Hablamos del poder espiritual, hablamos del poder de sabiduría, hablamos del poder físico o de mantener y tener una buena salud para poder desarrollar esa misión que hablamos anteriormente. Hablamos también del poder de economía. Dios siempre provee para la expansión de su palabra, de su evangelio, que ahora también es nuestro evangelio. También hablamos de las bendiciones del salvo, ¿no es cierto?
hablamos de 7 bendiciones sumamente importantes que nosotros debemos de tener claramente en nuestras vidas. Y el domingo anterior hemos hablado de la educación bíblica en comparación con la educación judía. Hablamos también de 7 puntos sumamente importantes, ¿cierto? Nuestra fuente propia y auténtica, nuestra fuente de la verdad absoluta que tenemos es las Sagradas Escrituras, los 66 libros de la Santa Biblia, ¿ok? Sin embargo, el judío está centrado en el Talmud, en el Torah y en el Shema. Y así sucesivamente vimos otros 6 puntos más. Así que eso fue lo que estuvimos tratando y trabajando. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo sumamente importante, tan importante para nosotros, que antes de iniciar el mensaje voy a pedirle a mi esposa que nos bendiga a través de una oración. Muy bien, así que les presento a mi esposita, por favor. Vamos a orar. Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre amado, por este hermoso día. Este día que tú permites, Señor, que podamos levantarnos, Señor, podamos darte un culto, Señor, a ti de agradecimiento, Señor. Gracias porque somos bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque estamos agradecidos, Señor, por el gran propósito, Señor, que tienes en nuestra vida. Gracias porque tú, Señor, a través de Cristo nos has dado una nueva vida, Señor. Gracias te damos porque tenemos la seguridad como hijo de Dios. Tenemos la seguridad de ser salvo. Sí, tenemos la seguridad que hay respuesta a la oración. Amén, tenemos la seguridad, Padre amado, que tenemos la guía del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tenemos la seguridad que hay perdón de nuestros pecados. Y gracias, Señor Jesús, porque tenemos la seguridad en la victoria. Aleluya. Tu palabra nos dice que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero es fiel Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Gracias, Jesucristo, porque tú eres el verdadero Rey. Gracias, Jesucristo, porque tú eres el verdadero sacerdote. Gracias, Jesucristo, porque tú eres el verdadero profeta, el único camino hacia Dios. Gracias porque el verdadero Rey que has deshecho toda obra de Satanás. Gracias porque siendo el verdadero sacerdote, fuiste quien te presentaste como sacrificio vivo. Gracias te damos, Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, amado. Qué bueno, ¿verdad? Entonces, hermanos, habiendo visto o habiendo hecho la reseña de los temas anteriores, vamos a entrar al mensaje de hoy. Vamos a mirar primeramente, como siempre lo hacemos, el texto bíblico. Mantenemos el texto de 2 de Timoteo, capítulo 3, del verso 16 al 17. Y dice la Escritura de esta manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren qué importante este pasaje de la Escritura, hablando básicamente en cuanto a la palabra de Dios, a las Escrituras. Y nosotros estamos permanentemente compartiendo día a día con los hermanos, por la gracia de Dios, los cuales le doy muchas gracias a Dios porque se están añadiendo hermanos a la plataforma en la que estamos transmitiendo diariamente mensajes. ¿Ok? Entonces, estamos viendo algo que creo yo que amerita interesarse, conocer, entender, para poder, creyendo, confiar plenamente en esto que Dios nos está dando. Y es la oración. Yo necesito conocer específicamente cuál es el concepto que me va a llevar a poder desarrollar
exclusivamente ese objetivo de Dios, exclusivamente ese plan de Dios y exclusivamente esa misión de Dios. Todo eso lo veo a la luz de la palabra de Dios. A la luz de las Escrituras voy conociendo, voy entendiendo, porque cuando comienzo a leer, ¿verdad?, que hay un objetivo de Dios, que hay un plan de Dios, que hay una misión de Dios, entonces me encuentro con que Dios nos presenta a Jesús como el Cristo, y Él es el Cristo. En los textos anteriores de los primeros mensajes hablamos del capítulo 18 de Hechos, del 24 al 28, donde con mucha vehemencia, con un espíritu fervoroso, nuestro hermano Apolos enseñaba que Jesús era el Cristo, pero lo demostraba por medio de ¿qué? De las Escrituras. ¿Ok? Y de esa misma forma nosotros tenemos que conocer a ese Jesús que es el Cristo por las Escrituras. Pero ¿dónde viene el punto? Que desde el inicio nosotros tenemos que conocer primero cómo es que Dios creó al ser humano, por qué lo creó, para qué lo creó. Y entonces a través de ello comenzamos a desarrollar un estudio a profundidad y allí en ese estudio ¿qué encontramos? Que ese hombre, esa mujer que Dios creó, dándole identidad, dándole autoridad, pues erraron. Y se generó un gran problema en toda la humanidad hasta hoy y seguirá. Pero en medio de ese problema Dios nos dio la gran y mayor bendición, que a través de Jesús, el Cristo, la simiente de la mujer, que le iba a aplastar la cabeza a Satanás, íbamos a nosotros poder disfrutar de ¿qué? De volver a esa originalidad de creación en donde el hombre puede estar y vivir junto con Dios. Como el pez fue creado para que esté en el agua y ahí está su hábitat, como el árbol que fue creado para vivir arraigado a la tierra, ligado a la tierra, y ahí está su hábitat, es la forma como puede desarrollar, y así sucesivamente. Dios creó al ser humano, al hombre y a la mujer, y le dio de su espíritu para que vivan juntos con él. Entonces, todo eso lo hemos estado compartiendo detalladamente, ¿no? Y aprovecho la ocasión para que justamente pueda hacer una invitación también de que hoy día, a partir de las 3 de la tarde, a través de una plataforma Zoom, vamos a estar compartiendo de inicio estos primeros 21 puntos de las características del evangelista. Así que están invitados todos desde ya. Muy bien. Entonces, hablando de la oración, tenemos que ver cómo es que nosotros podemos desarrollar, ¿verdad?, una excelente comunicación con Dios. Una buena comunicación con Dios, un buen fluir en cuanto a estar conectados netamente con Dios, permanentemente. En algunas ocasiones hemos usado estos términos, 24 horas, ¿verdad? Y tiene que ver con el orar sin cesar, obviamente, porque de esa forma vivimos concentrados. Muy bien, vamos a ver algunos puntos con relación a la oración. Primer punto. Agradecimiento por la salvación. O sea, nuestra primera expresión a Dios en cuanto a nuestra oración debe de ser ese total agradecimiento a Dios por lo que ha hecho en nosotros a través de Jesús el Cristo. ¿Por qué agradecimiento por la salvación? Porque los seres humanos, nosotros los seres humanos, por más que hemos querido hacer un sinfín de cosas con el propósito de alcanzar a Dios, era imposible. ¿Por qué? Porque no podíamos salir del problema fundamental. Y vamos a ver cómo es que funciona esto. ¿Por qué le doy gracias a Dios? A veces cuando estamos pasando una situación difícil, algún percance, alguna adversidad, ¿no? Algo contrario a nosotros,
muchas veces siempre buscamos a alguien que conozca de ello y nos da una ayuda y nos saca del problema, ¿cierto? Sin embargo, de los problemas espirituales de los cuales sin Cristo hemos vivido y hemos padecido tantos años, pues el único que podía cambiar ese estado es Cristo. No hay otra forma. Por eso Él lo decimos con mucha claridad como el verdadero profeta, porque Él dijo que no hay otro camino que no sea Él para poder llegar al Padre. ¿Ok? Y eso es por siempre. No hay otro camino. Eso es por siempre. Siglos de siglos es por siempre. Por eso hablamos que es el verdadero profeta. De la misma forma hablamos que es el verdadero sacerdote. ¿Por qué? Porque no hubo nadie más que dio su vida por toda la humanidad. No hubo ningún sacerdote que ofreció su propia vida, ¿ok?, en sacrificio, en una muerte, ¿ok?, que no sea Jesús el Cristo. Y Él, a través de ese sacrificio, ¿verdad?, estableció la ley del espíritu de vida en Él justamente para librarnos de la ley, del pecado y de la muerte. Y eso lo puede ver usted muy claramente en el capítulo 8 de las cartas a los romanos, en el verso 2. Muy claramente. Así como lo de el verdadero profeta en cuanto al camino para llegar al Padre en Juan capítulo 14, verso 6. Están muy claros los textos bíblicos para ello. Y por consiguiente, como el verdadero rey, en cuanto a que Él es el único que pudo desechar todas las obras del diablo. Para eso vino. Para eso vino el Hijo de Dios, para desechar todas las obras del diablo. Jesús, el Cristo. No hay nadie más en esta tierra que pudiese hacer eso. No existe. Entonces, por esa razón es que nosotros podemos estar plena y totalmente agradecidos a Dios. ¿Ok? Y todo esto encierra esto que vamos a compartir. Agradecimiento por la solución de los 12 problemas. Este punto vamos a extendernos un poquito para que se pueda captar con más sencillez por qué es que hablamos de esto. Agradecidos por la solución de los 12 problemas. Hoy en día, o desde inicio, las personas siempre han tenido muchas tendencias. Y vamos a mirar aquí a través de los textos bíblicos. En Génesis, por ejemplo, en el capítulo 3, ¿qué es lo que vimos? El engaño de Satanás sobre Adán y Eva, y de esa forma hasta hoy el hombre, la mujer, que está separado de Dios, siempre se centra en estos 6 primeros puntos. Siempre se centra en ¿qué? En el yo. Siempre se centra en el yo, en el ego. Y cuando vemos eso, podemos entender claramente que ese fue el engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás, recordemos lo que dice la Escritura en el capítulo 3, del 1 al 6. Le dijo a Eva que no iba a morir si comía. Más bien que si comía, iba a ser como Dios. Entonces, uno piensa mayormente, o sea, su tendencia del ser humano es que lo primero que piensa en sí mismo. No es malo que piense en sí mismo. ¿Para qué? Para ser preparado, instruido en eso. No, pero era otra la razón por la que tenía que pensar en sí mismo. Para hacer lo que quiere, para que nadie le diga lo que debe de hacer. Entonces es un yoísmo muy marcado. Por esa razón es que hay tanto problema en la vida del ser humano. ¿Ok? Entonces el engaño del yo. En el capítulo 6 vemos cómo se aferró la humanidad a las cosas materiales o físicas, y en el capítulo 11 vemos cómo es que muchos de ellos tuvieron ciertos logros personales, ¿verdad? Y quisieron por cuenta propia llegar a Dios. Entonces son engaños que la humanidad lamentablemente pues experimenta diariamente. Y los otros 6 problemas lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 13, 16 y 19, donde se evidencia las prácticas de mucha gente. La adivinación, la brujería y una total idolatría. Entonces, esos son los
los 6 estados propiamente del ser humano, y los otros 6 problemas, ¿no? Son la identidad. La identidad. Jesús les dijo, ¿no es cierto?, a los judíos, que ellos, ¿quiénes eran? Dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no hay verdad en él, porque él es padre de la mentira. Dice que cuando habla mentira de lo suyo habla, porque es padre de la mentira, ¿no es cierto? Entonces, allí está detallando claramente la gran ausencia de identidad. ¿Por qué? Porque el hombre de inicio se separó de Dios. Entonces podemos mirar allí en Juan 8:44 esa gran falta de identidad. Y lo contrario a eso es que cuando nosotros vemos lo que dice la Escritura en Juan 1:12, entonces pues nos atesoramos esa palabra de Dios a nosotros que estamos reconociendo y creyendo que Jesús realmente es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que por esa gracia de Dios Él nos ha dado la potestad de ser hechos sus hijos. Esa es nuestra más marcada identidad. Y muy bien, luego vemos en Efesios capítulo 2, verso 2 y verso 3, como vemos la falta de desarrollo espiritual en el orden que Dios había establecido. Vemos los problemas mentales, los problemas físicos en Hechos 8:4 al 8, vemos los problemas de la incertidumbre. Mucha gente está más depresiva, la gente está inmersa en muchos temas, ¿verdad?, en los que ellos pueden estar pensando qué pasará de aquí, si llega el día de su deceso, llega el día de la muerte. ¿A dónde iré? ¿Habrá vida? ¿No habrá vida? ¿Cómo será esto? Entonces, en esa incertidumbre muchas personas lamentablemente viven y se generan mayores problemas. ¿Ok? Sin embargo, nosotros tenemos claro el concepto de que cuando vino la salvación a nuestras vidas, no solamente vino que Dios nos sacó de esos problemas que estamos mencionando, sino que nos ha dado vida eterna en Él. ¿Ok? Y también vimos el problema de la descendencia, en Éxodo capítulo 20, del 4 al 5. Entonces, este primer punto es un poco extenso, sí, pero es importante haber compartido un poquito más con relación a este punto, que es básico. Si hay agradecimiento, hermanos, es el motor para todo. Una persona totalmente agradecida a Dios, pues no solamente tiene la disposición, sino tiene la actitud y desarrolla las cosas, pero con ese fervor, con ese ímpetu, motivados por el gran amor, por ese agradecimiento. ¿Ok? Entonces, este es un punto muy importante que debemos de trabajarlo muy, pero muy meticulosamente, y siempre buscando descubrir ciertos detalles que son básicos para esto. Si yo conozco, debo de llegar a entender. Y si yo debo entender, debo de creer plenamente en esto. Y cuando creo plenamente en esto, pues confío en que es así. Confío en lo que Dios dice. Confío en esto que Dios está dándonos a cada uno de nosotros. Pues si Dios nos dio la salvación por su gracia, por algo que no merecía, pues entonces, ¿cómo no estar agradecido a Dios? Muy bien, muchas gracias por ello. Vamos al punto 2. Oramos para ver la corriente de la palabra de Dios. Oramos para ver la corriente de la palabra de Dios. ¿Por qué para ver la corriente de la palabra de Dios? Porque en la medida que vamos conociendo su palabra, lo vamos conociendo a Él. Y en esa medida que vamos conociéndolo a Dios, ¿qué hacemos? Comenzamos a desarrollar una mejor comunicación con Él, justamente. ¿No les parece que así es cuando usted va conociendo a una persona?
cada vez se hace más fluida la conversación, cada vez hay más tema de conversación y cada vez la conversación se hace más amena y agradable, ¿verdad que sí? Pues eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y de esa forma vamos viendo la corriente de su palabra. Y aquí vemos algo muy importante. En Juan capítulo 20, permítanme, yo lo voy a leer, por favor. En el capítulo 20 de Juan, miren lo que dice la Escritura. En el versos 30 y 31, dice así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ok? Por eso es importante que nosotros conozcamos lo que está escrito y poder creer plenamente que Jesús es el Cristo. ¿Dónde más podemos encontrar esta verdad absoluta? ¿Ok? ¿Dónde más? La Biblia también habla del enemigo que es Satanás. La palabra de Dios habla en muchos pasajes de las Escrituras que tenemos a un personaje que es un enemigo nuestro, que él está siempre buscando que hacer lo mismo que hizo al principio. ¿Qué fue lo que hizo al principio? Mintió, engañó, embaucó y buscó la destrucción del ser humano. ¿Lo logró? No, porque el ser humano aún está vigente. Nosotros al contrario, hemos recuperado la originalidad de la bendición de Dios. Fuimos creados para vivir junto con Dios y ese mérito lo hizo Cristo. Él lo hizo posible. Por eso estamos así, estamos compartiendo esta verdad absoluta y a través de la Escritura es que lo podemos ver, lo podemos conocer, lo podemos entender, lo podemos creer. ¿Ok? Por eso dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Entonces cuando oramos de esta forma, entonces nos encontramos con un sinfín de bendiciones que Dios nos ha dado porque vamos conociendo su palabra y con esa palabra oramos a nuestro Padre Celestial. Por eso lo que debemos de hacer en cuanto a la palabra es meditar en ella, como dicen Salmos. Memorizar la palabra, o sea, desarrollar un tiempo, no un tiempo extenso, sino conforme vamos estudiando, vamos recibiendo clases, vamos participando en ellas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos escribir, lo transcribimos en un orden, escribimos los textos bíblicos y eso nos ayuda a que se vaya sellando, a que se vaya grabando y eso es lo que hace que lo llevemos ¿a dónde? A la práctica. Lo llevamos a la práctica. Y cuando lo llevamos a la práctica, entonces la palabra de Dios está viva, está fluyendo, está permanentemente trabajando en nosotros y comienza a obrar también a través de nosotros. ¿Ok? Por eso es importante que oremos para ver la corriente de esta palabra. Y Dios nos la va a mostrar, nos la va a enseñar. Pero tenemos que hacer un ejercicio espiritual, meditar, memorizar, transcribir la palabra, practicarla. Dentro de los hermanos, de los discípulos que por la gracia de Dios están con nosotros, pues están practicando esto y con mucho gusto en los días que estamos compartiendo permanentemente con ellos. Dice, pastor, yo ya escribí, ya tengo un nuevo cuaderno porque ya el otro ya lo terminé y cosas como esas. Y son testimonios realmente. Y entonces ahora cuando los escucho hablar, están hablándome, pero siempre de acuerdo, conforme a la palabra. Eso es lo que sucede. Amén. Qué importante es eso. Es muy importante. Entonces se cumple la Escritura misma. 1 de Pedro capítulo 4, verso 11, dice la Escritura, la parte A. El que hable conforme a la palabra de Dios. Qué interesante. Vamos al punto 3. Orar concentrados. Muy bien.
este punto es muy, muy importante. Proverbios capítulo 3, muy bien, vamos a ver de qué se trata esto. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Permítanme por favor, dice así: fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Concentrados en Él. ¿Por qué Dios siempre está a la espera de que nosotros tengamos o desarrollemos esa comunicación con Él? Para aprender, así como meditamos en la palabra, así también aprendamos a concentrarnos cuando estamos con Él. ¿Ok? Aprendamos cuando estamos en oración con Él, buscar un momento, un tiempo específico, ¿no? Por eso hay una hora marcada y otros puntos que más adelante vamos a compartir eso. Entonces, hay una ocasión donde debemos de estar totalmente concentrados porque estamos con Él y estamos en un tiempo de oración y debemos de concentrarnos en Él. Todas nuestras atenciones tienen que estar centradas ¿en qué? En Dios y su palabra, y allí entramos en el diálogo, en la comunicación, en poder hablar con toda libertad con Él. Y nos fiemos de lo que Él nos pueda mostrar. ¿Ok? En Mateo capítulo 6, vamos a la primera parte de Mateo del capítulo 6, miren lo que dice la Escritura. ¿Ok? Dice la Escritura de esta manera. Aquí está. Dice así: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre Celestial que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, dice, ¿no? Pero la primera parte es importante. Cierra tu puerta, ¿no? O sea, trata de estar así, en una actitud total con Él. ¿Ok? Entonces, cuando comenzamos a desarrollar esto, pues es de suma bendición. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a hacerlo de esa forma, va a llegar el momento que donde estés, lo vas a poder practicar, lo vas a poder llegar a hacer también. Entonces ahí se cumple el orar sin cesar, ahí se cumple orar las 24 horas, porque donde estés puedes concentrarte plenamente en que Dios está contigo, y como Dios está contigo, puedes levantar un clamor, una oración, una plegaria, un ruego, una súplica. Lo puedes hacer. Entonces no es que tengamos que esperar estar en un sitio para estar solamente a solas con Dios. Eso es un inicio para poder experimentar esto. Pero en la práctica, en el desarrollo, en el ejercicio, podemos llegar a hacerlo donde quiera que sea. ¿Por qué? Porque donde estamos, Dios está con nosotros. Ahí está la gran bendición. Muy bien, miren lo que dice. ¿Para qué es bueno esto? Para evitar la propagación, la obsesión, la adicción, la división. Hermanos, hoy en día usted y yo vemos a través aún de las redes sociales, aún de los medios de comunicación, los diarios, la televisión. ¿Qué es lo que vemos? Tristes y lamentables noticias. Noticias que, sí, es cierto, nos está afectando, aún a nosotros los creyentes, nos está afectando. Porque somos seres humanos, no es que somos personas insensibles o que no nos afecta a todos, absolutamente a todos. El día de ayer, como les dije, estuve conversando con mi esposa y yo había salido a hacer las compras, porque un día de la semana salgo a hacer las compras que se requieren para nuestra alimentación. Y mi esposa me escribe por el WhatsApp y me dice, me acaban de dar la noticia que ha fallecido el pastor Jairo.
Y yo para esto había visto también que en el grupo del WhatsApp que tenemos a todos los pastores de Latinoamérica que trabajamos en la misión, pues ya nuestra hermanita Arielis, que ella siempre está muy atenta para mantenernos ¿no? al día en las cosas que tenemos que trabajar en cuanto a la misión, todos los materiales, todo ello, pero también nos da la noticia. Y mi amigo Alex, que también luego también me envió la noticia de que nuestro gran amigo, hermano y consiervo Jairo Baker había fallecido. Acongoja, duele, aflige, claro que sí. Pero sabemos también que debemos de poner gozo por la salvación y que sabemos que por esa misma salvación que Dios nos ha dado a nosotros y a Él también, pues Él hoy está en el mejor sitio, está en la presencia de Dios. Entonces, ¿nos ayuda a qué? Nos ayuda a mantenernos firmes, a mantenernos con el buen ánimo, a mantenernos siempre pues en esa actitud la cual Dios siempre espera de nosotros, siempre asertivos, siempre dispuestos a poder continuar la labor la cual Dios nos ha encomendado. Muy bien, hay muchas personas que se obsesionan con cosas que quieren, pero si estamos concentrados en que Dios está con nosotros y obramos de acuerdo a la Escritura en cuanto a confiar en que Dios es el que nos ha dado la salvación por medio de Cristo y que la palabra de Dios está permanente en nosotros, es que eso es por causa de una labor, de un trabajo que tenemos que hacer, y entonces ya le hacemos frente a este tipo de situaciones en cuanto a que a veces nos obsesionamos con cosas que queremos o quizás hasta que necesitamos, pero Dios tiene un tiempo específico para eso lo compartimos en mensajes anteriores. También para las adicciones no solamente en cuanto a drogas o otro tipo de juegos de azar como la ludopatía, no solamente en eso, hay otros tipos de adicciones. Entonces hay cosas que vamos a poder hacerle frente a través de ¿qué? De orar concentradamente. Y también obviamente en cuanto a las divisiones. ¿Ok? Entonces la oración que debemos desarrollar, tenemos que cada vez desarrollarla hasta que lleguemos a aprender a estar concentrados. No son cosas que son instantáneas. Hay muchas cosas que pasan por nuestra mente, pero cuando vamos avanzando, cuando vamos conociendo, cuando vamos entendiendo, comenzamos a creer y practicamos eso, pues entonces llegamos a este punto. Muy bien, también el cuarto punto es la oración por sanidad, y aquí también me voy a poder detener un momentito quizás para ser un poco más explícito aquí. Amerita este texto, porque siempre comparto esto. A la luz de la Escritura, Dios nos habla de las bendiciones, ¿cierto? Pero lamentablemente, no todos, muchos de nosotros, siempre relacionamos la bendición con las cosas materiales. Es lo más común. ¿Alguna vez no has escuchado a alguien que dijo, mira, la llave de mi auto, Dios me ha bendecido? Y la gente, qué bendición. ¿Es una bendición? Sí, está bien. Pero cuando hablamos de bendición, en lo primero que tenemos que relacionar la bendición es con la vida espiritual que Dios nos ha dado. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, 3 y 4, dice que Dios nos ha bendito es el Dios y Padre Celestial que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Ok? Y dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para presentarnos delante de Él santos y sin manchas. Dios no nos va a presentar delante de Él con cosas materiales. Dios nos va a presentar delante de Él netamente con cosas espirituales. ¿Como qué, por ejemplo? Como los frutos espirituales. Entonces la mayor bendición que Dios nos ha dado son espirituales. Y son, por ejemplo, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la paciencia,
la templanza y la mansedumbre. Son 9. Son 9, hermanos. Y en Gálatas capítulo 5 lo podemos ver, lo podemos apreciar, lo podemos llegar a entender y practicar. La bendición tiene que ver con lo espiritual fundamentalmente. Y de la misma forma, hermanos, la oración por la sanidad tiene que ver por algo que va más allá de lo físico. Miren esto, es importante. Jeremías 33 del 1 al 9. Miren lo que dice la Escritura. Pero nosotros siempre nos centramos en clama a mí, yo te responderé. Pero si leemos la Escritura exactamente tal cual, entonces vamos a encontrarnos con algo muy importante. ¿Ok? Discúlpenme, me tomaré un poquito de tiempo, pero es importante esto. Miren lo que dice la Escritura en Jeremías 33, del 1 al 9. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Jeremías estaba preso. Y dice que vino Jehová por segunda vez y le dice: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Miren lo que le dice Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, ¿ok?, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, antes de avanzar, solamente quiero especificar esta parte. Nosotros no clamamos a Dios para que Él nos dé lo que nosotros queremos. Nosotros le clamamos a Dios para que Él nos muestre y nos enseñe aquello que no conocemos. Mire lo que sigue diciendo en el verso 4. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. ¿Por qué serían derribadas? ¿O por qué habrían sido derribadas? Perdón. Miren lo que dice el 5. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. O sea, Dios en medio de la maldad había herido, ¿verdad?, con su furor a estas personas. El verso 6 dice: he aquí yo les traeré, miren lo que dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina. Y miren lo que dice: y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En la carencia de esa paz y de verdad, el pueblo se puso a hacer otras cosas. Y eso es algo que debemos de considerar, ¿ok? Tenemos que considerar. Nosotros debemos de entender con mucha claridad de qué se trata esto. Muy bien, solamente debemos de tomar en cuenta qué es lo que Dios dice que va a hacer, que nos traerá sanidad y medicina y los curará, dice, y les revelará abundancia de paz y de verdad. Y miren lo que dice del 7 al 9. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Los restableceré como al principio. ¿Ok? ¿Y qué más dice? Dice así: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. ¿Qué es lo que necesitamos en este tiempo? Necesitamos paz. Necesitamos paz.
¿Por qué necesitamos paz? Porque muchos estamos viendo cómo la gente está muriendo y eso genera no solamente aflicción, sino que también genera ciertos temores, porque le puede pasar a cualquiera. ¿Qué les parece eso? Pero dice Dios que Él traerá sanidad, que Él traerá medicina. Es lo que Dios dice que va a hacer. En otras palabras, ¿podemos caer en enfermedad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la propia incertidumbre de no tener seguridad de que Dios está con nosotros puede generar una enfermedad. Porque ¿en qué caeríamos? Como en el verso anterior vimos. En obsesiones, en depresiones, en querer calmarnos con medicinas y caemos en adicciones y en muchas de estas cosas. Por eso debemos de orar para que Dios nos muestre y nos enseñe qué es lo que realmente debemos de hacer de acuerdo a su palabra. Por eso oramos con su palabra. Y por eso Dios nos responde a través de su palabra lo que he de hacer. ¿Verdad que hay personas, y yo escucho a muchos de ellos, que muchas veces dicen, me hice mi devoción y Dios me dio tal palabra? Y nomás nos contentamos con que Dios me dio tal palabra. Y no nos centramos en esa palabra para que Dios nos muestre y nos enseñe qué es lo que quiere darnos a través de esa palabra. Entonces solamente lo hacemos de una forma superficial. Pero Dios lo que busca es algo más que eso. Amén. Y vamos a ver un poco más con relación a esto. Para encontrar la respuesta en todos los campos. Porque así como en este campo, en este tiempo, que Dios le habló a Jeremías, ¿verdad? Estaba pasando algo muy fuerte, muy difícil, muy pesado. Y la gente estaba en incertidumbre y la gente estaba, ¿verdad?, cayendo en pecado y haciendo una y otra cosa. Porque no tenía una palabra que les traiga paz, que les traiga verdad. Pero Él dijo que esa palabra, que esa verdad, ¿verdad?, que lo que Dios les iba a dar, esa medicina, esa sanidad, ¿qué les iba a dar? Paz y verdad. Es lo que necesitamos, ¿verdad? Necesitamos estar centrados en lo que Dios nos ha mostrado que nos va a dar. Y a veces estamos muy abiertos a escuchar o a ver cualquier tipo de información. Tenemos que ser selectos para la información. Es importante saber cuál es la fuente de la información. A veces escuchamos cualquier tipo de información y la creemos como una verdad. Y debemos de ser cuidadosos. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe por medio de su Espíritu a esas verdades reales. Y por eso es importante orar. Y orar por nuestra sanidad principalmente. Para no caer en ese tipo de informalidades, de cosas superficiales o de supuestas informaciones veraces que muchas veces no las son. ¿Ok? Y aquí podemos ver cómo es que en los campos también trabajamos o debemos de trabajar esto. Vemos un campo donde hay una serie de situaciones. Pero nosotros, si ya conocemos lo primero, lo que vimos en el punto 1, si vemos o detectamos uno de los problemas dentro de esos 12, por ejemplo, si vemos que en un lugar mucho se practica la adivinación o la brujería, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos direccionar palabra de Dios en base a eso. Y entonces encontramos respuesta en los campos. ¿Por qué? Porque la misma palabra, la relación en cuanto a nuestra oración con Dios, nos ayuda y nos lleva a poder visualizar con claridad el problema en que está sumergida este lugar o este campo. ¿Verdad? Esto es muy importante. Y el ejemplo es Hechos capítulo 13, verso 48. ¿Qué dice Dios? ¿Qué nos dice Dios en esta parte de la Escritura? Miren lo que dice. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban
y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Miren lo que dice. Los gentiles, al oír la palabra de Dios, dice que ellos se regocijaban y glorificaban a Dios, a su palabra. Y dice que creyeron. ¿Quiénes fueron los que creyeron? Los que creyeron fueron aquellos que habían sido ordenados para vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que en el campo más difícil que existe en esta tierra, siempre hay personas que ya fueron ordenadas por Dios para su servicio, para salvación. ¿Qué les parece eso? Pero ¿qué es lo que necesitamos conocer y detectar? ¿En qué está sumergido ese campo? ¿Cuáles son los problemas que llevan a ese campo a estar en esa tiniebla? ¿Por qué? Porque ahí vamos a descubrir la gente que está ordenada para esta vida eterna, para salvación. Entonces, allí se requiere de sanidad. Y por esa sanidad hay muchos que van a poder experimentar esto. Ahora, ¿por qué leo este pasaje de la Escritura? Porque en ese lugar, en ese campo, en ese lugar, por eso es importante leer la Escritura en un sentido mucho más completo, ¿no? Porque Pablo y Bernabé estaban en este lugar, ¿no es cierto? Y ellos estaban tratando de hablarle ¿a quién? A los judíos, justamente. A los judíos. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? De que estas personas no le hicieron caso. Despreciaron la palabra de Dios. Entonces Pablo sabiamente dijo, bueno, si ellos la desprecian, pues hay gente que no es del lugar, que son extranjeros, gentiles, por eso vemos aquí. Entonces hay que darles a ellos. Siempre hay personas, siempre habrán personas. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de ello? Cuando estamos en una permanente oración con Dios, ¿para qué? Por la sanidad, obviamente nuestra, y por la sanidad de las personas. Entonces Dios nos va a llevar a campos donde esa sanidad se tiene que desarrollar. ¿Ok? Entonces muchos judíos, al ver que los gentiles comenzaron a disfrutar de eso, algunos se encendieron más en su ira, pero otros vieron de que eso era real. Entonces es de bendición, por supuesto que sí. Entonces esa es la oración por sanidad, que es importante no solamente conocerla, no solamente entenderla, sino también creerla para practicarla. Muy bien, y el punto 5 es para ver el futuro. Qué interesante este punto. Aquí hay algo sumamente importante, hermanos. Orar para ver el futuro, ¿cómo es eso? Ya vimos en el anterior pasaje, Jeremías 33, que Dios dice, si le oramos, Él que nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y entonces aquí hay un punto muy importante. ¿Por qué dijo así Dios? Porque obviamente vamos a conocer cómo es que se desarrolla este tipo de ejercicio para que podamos evidenciar que así es. Permítame, por favor. Miren lo que vamos a compartir brevemente. En Deuteronomio capítulo 22, miren lo que dice la Escritura. Vamos a leer rápidamente. En el capítulo 28, perdón. Gracias, querido. Capítulo 28 de Deuteronomio, miren lo que dice la Escritura en el verso 22, exactamente. Dice así: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, dice. Con sequía. ¿Ok? Con calamidad repentina y con añublo. Y te perseguirán hasta que perezcas. Con sequía, ojo, vamos a usar este término. Con sequía. ¿Y por qué pasaría eso? Porque esa es una de las consecuencias de ¿qué?
de la desobediencia. Muy bien. Entonces Dios dijo que eso iba a ser. ¿Ok? Pero también vemos en el mismo capítulo 28, en el verso 12, que es lo que dice. Tengamos en cuenta que por la desobediencia del pueblo, Dios iba a traer sequía. Ahora, en el verso 12, ¿qué es lo que dice? Que Dios te abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, ¿ok? Y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Muy bien. ¿Y esto a quién se lo dice? A aquellos que obedecen. Esa fue la palabra de Dios en cuanto a ese tiempo para que ellos puedan ver claramente lo que implicaba vivir en obediencia y disfrutar la bendición de Dios, o lo contrario, que era vivir en desobediencia y ver cómo es que de repente había un cultivo, había un trabajo, pero que no caía lluvia y que eso iba a representar una sequía. Muy bien, ahora miremos qué es lo que dice la Escritura en Primera de Reyes, en el capítulo 18. Vamos a ver, en el verso 46. ¿Ok? Dice así. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Del 1 al 46, es todo el capítulo, casi. Pero vamos a leer puntualmente qué es lo que pasó. Entonces Elías dijo a Acab: sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. A Acab, al rey. Mira lo que le dijo: una lluvia grande se avecina, ¿no? Porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y beber, y Elías subió al monte del Carmelo, y postrándose en tierra, en otras palabras oró, puso su rostro sobre sus rodillas. Y dice después que dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: sube 7 veces, si es posible, ¿no? Y a la vez séptima dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que, para comenzar, Elías conocía esa escritura. Elías conocía esa palabra que ya estaba dada por Dios desde Deuteronomio, lo que implicaba vivir en obediencia para disfrutar de la lluvia en cuanto a lo que hacían ellos. Porque imagínense que ellos estén en bendición y que puedan hacer algo y que eso no les iba a producir nada. Por eso, en el libro o en las cartas que Pablo le da a la iglesia de Corinto, en el capítulo 15, en el verso 58, ¿qué le dice? Estimados, amados hermanos, ¿qué le dice? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que ningún trabajo en el Señor es en vano. Ciertamente que sí. Entonces Elías sabía lo que decía esta escritura, y entonces lo único que hizo Elías fue que, después del acontecimiento del Monte Carmelo, donde Elías retó a los Baales, a los profetas de los Baales, ¿no es cierto? Los retó a que Dios iba a obrar, se iba a manifestar, ¿verdad? Y delante de todo el pueblo y de Acab mismo, vieron cómo Dios se manifestó, ¿ok? Y después de eso, ¿qué hizo Elías? Oró a Dios y le dijo: mira, el pueblo se ha arrepentido, el pueblo está volviendo a ti, el pueblo está obedeciendo lo que tú dijiste. Tú dijiste que si ellos te obedecían, tú mandarías lluvia. Y después que oró, le preguntó al discípulo: a ver, sube al monte y mira qué ves. Y el discípulo subió y no vio nada. Y dijo: vuelve a subir. Y a la 7ª vez que subió, el discípulo le dijo: veo al fondo del horizonte
con una mancha como el tamaño del puño de un hombre, era una nube. Entonces Elías, entendiendo la respuesta de Dios, dijo, ya viene la lluvia. Ya viene la lluvia. Le dijo, anda y avísale a Acab de que haga lo que tenga que hacer, no sea que la lluvia sea que lo ataje. Mire eso. ¿Qué es lo que estaba conociendo Elías? Lo que iba a acontecer en adelante. Por eso, nuestra oración para ver el futuro tiene que ser ceñida por la misma palabra de Dios. Y nos mantenemos firmes y constantes en esa oración, en esa palabra, y al rato vemos ese cumplimiento. Vemos ese cumplimiento de esta palabra. Entonces, no es, hermanos, que Elías oró y porque Elías oró, llovió, y si se tratara así, pues entonces mucha gente oraría por algo y inmediatamente lo tuviera, ¿no? Pero no es así. Nuestra oración tiene que estar enmarcada en lo que Dios ha establecido, y para que esté enmarcada la que Dios ha establecido es necesario conocer y entender su palabra. Tenemos que aprender a practicar, a meditar en esta palabra, transcribirla para que se quede grabada, sellada. Y haciendo este tipo de ejercicios, pues ahí ya la estamos practicando, como hemos visto en los puntos anteriores. Y aquí otro ejemplo muy importante, el cumplimiento de la palabra y la respuesta en la crisis. Hechos capítulo 27 del 1 al 25. Aquí está hablando de la historia de Pablo cuando estaba yendo, ¿a dónde? A Roma. ¿Ok? Cuando estaba yendo a Roma. Y allí vemos algo muy impresionante también en relación a justamente a los peligros, ¿no es cierto? A los peligros. Dice que Pablo, ahí lo pueden leer en casa más tranquilamente, pero solamente yo les voy a compartir una parte de la escritura en relación a esto, ¿ok? Dice, por ejemplo, que Pablo exhortaba a que todos, en el verso 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiencen diciendo, esto es el 14º día, que veláis y permanecéis en ayuno sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Mira lo que le dijo Pablo. ¿Ok? Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzaron a comer. Entonces todos tuvieron un mejor ánimo, dice aquí, porque comieron también. ¿Ok? Pero ¿cuál fue el punto importante en que ellos pudieron tener una mejor y mayor confianza? Pablo les dijo en el verso 24, el ángel de Dios le dice, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. En otras palabras, Pablo ora y le responde el ángel, o le responde Dios y le dice, ¿sabes qué? No te va a suceder nada, así que quédate tranquilo. Y también, si estás orando por estas personas, si estás inquieto o preocupado por estas personas, ni a ti ni a ellos les va a pasar nada. Y Pablo creyó eso, ¿ok? Y les transfirió el mensaje a las personas. Y ellos comieron y se quedaron tranquilos. ¿Y llegaron a Roma? Sí. ¿Y Pablo compareció frente al César? También. Se cumplió lo que Dios había dicho que iba a suceder. Pero, ¿cómo es que nosotros debemos de estar frente a esa situación? A lo que Dios ya dijo. En plena oración. Y de esa forma podemos ver lo que va a acontecer. Y esperamos confiados. Esperamos confiados. Que se cumpla esa escritura, que se cumpla esa palabra. Así es como debemos de aprender a disfrutar, confiados, creyendo que Dios está con usted, que Dios está con nosotros,
y que Dios lo que ha establecido, Él lo va a hacer posible. Así pasemos o tengamos la peor de las situaciones o de las circunstancias adversas que nos pueden venir. Por eso es importante estos puntos. Por eso es importante enmarcar bien la oración. Tenemos que desarrollar, punto 1, el agradecimiento a Dios. ¿Ok? Debemos de tomar en cuenta que en nuestro corazón debe de arder de gratitud a Dios, porque por Él, a través de Cristo, nosotros hemos podido salir de esos problemas que nos tenían inmersos, esclavos, cautivos. Todos esos problemas. Pero Cristo desechó todo ello. Fue Cristo. En el capítulo 2 de Colosenses, en el verso 14, dice: y Él, anulando el acta de los decretos que era contra todos nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Cuáles eran esos decretos? Y mucha gente habla de que la ley de Moisés. No, los decretos de inicio, ¿cuáles fueron? Lo que le dijo a Eva y lo que le dijo a Adán. A Eva le dijo que sus deseos iban a ser para con su marido, y su marido se iba a enseñorear de él. ¿No es cierto? Y que iba a tener mucho dolor. Y al hombre le dijo que por su causa la tierra iba a ser maldita. Y que vendrían desastres. Y que iba a ser un bien y le iban a pagar con un mal. Y es lo que pasa hasta hoy. Y seguirá pasando. Pero Cristo vino para eso. Para aplastarle la cabeza a Satanás. Para darnos el camino nuevamente para volver al Padre. Vino para librarnos de la ley del pecado y de la muerte, y vino para desechar todas las obras del diablo. ¡Qué maravilla! ¿Cómo no estar agradecido a Dios por ello? Y que ahora con plena y total libertad pueda ver a mi esposa, pueda amar a mi esposa, pueda ser fiel con mi esposa como lo soy con Dios. Y con toda libertad. No tengo que estar preocupado en que tengo que cumplir esto, o si esto tengo que hacerlo, porque si no... No, en plena libertad. Disfrutamos. Pero hay un problema. Sí, pero lo sabemos trascender. Porque obviamente ella es mujer y yo soy hombre. Y pensamos diferente y somos diferentes. Pero ahí estamos siempre. Y así debe ser también con el prójimo. ¿Cuál es el interés de Dios? Que el ser humano alcance salvación. ¿Cuál debe ser nuestro deber? De tener la mejor actitud para que eso se dé. Por eso estamos cada día compartiendo el mensaje de Cristo con las personas, con aquellos que se están conectando, con aquellos que están viendo domingo a domingo. Y si hay personas que quisieran conocer un poquito más de esto, que tuvieran interés de esto, les volvemos a decir que con todo gusto presentamos nuestra labor a través de la institución en la que trabajamos, para que usted conozca de qué se trata y también que usted pueda disfrutar domingo a domingo estos mensajes. Y como le vuelvo a repetir, el día que usted desee tener algo más de esto, pues solamente escríbanos a través de un comentario en el Facebook, ¿no es cierto? O también vamos a ver unos teléfonos de información que que lo vamos a presentar en este momento. El próximo domingo 21, antes de orar quiero presentar esto, ¿ok? El próximo domingo 21 de junio, ¿no es cierto?, tenemos el mensaje de los fundamentos para desarrollar todos estos mensajes. Los fundamentos para desarrollar esto. ¿Cómo podemos obtener los fundamentos para desarrollar esto? Hay un sistema de trabajo para poder tener claro todos estos mensajes, para tener claro las características, para tener claras las seguridades, para tener claro el poder, para tener claro
la educación bíblica. Para tener cada uno de estos puntos es importante en qué podemos basarnos y desde allí, ¿no es cierto?, desde allí poder transferir todos estos conocimientos bíblicos que nos llevan a tener una mejor educación bíblica. Entonces, el próximo domingo vamos a hablar de 5 fundamentos con los cuales podemos desarrollar plenamente todos estos puntos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, si usted desea algún informe, puede llamar usted al WhatsApp más 51 98 56 99 316 o al WhatsApp más 51 973 867 645 a los celulares que usted ve en la pantalla. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a hacer una oración, ¿ok? Entonces, queremos de una u otra manera mandar un saludo a que a través de este medio, por la gracia de Dios, estamos llegando a Estados Unidos, estamos llegando a Panamá, a Honduras, a Costa Rica, a Guatemala, a México, a Chile y algunos otros países latinos, y también obviamente a España, ¿no?, donde hay un lindo ministerio de nuestra misión que está con los pastores Antonio García y el pastor Martí también. Muy bien, y algunos otros pastores en diversos países, como en Francia, donde está nuestra hermana Fidelia. Un saludo a la hermanita Fidelia, gloria a Dios. Muy bien, ahora ¿qué tenemos? Hoy, a partir de las 3 de la tarde, vamos a estar compartiendo un pequeño seminario de 2 o 3 horas probablemente, haciendo algún intervalo, y vamos a trabajar propiamente un estudio de los 21 puntos de las características del evangelista. Así que si usted tiene interés en eso, a las 3 de la tarde nos podemos estar conectando a través de el Zoom. Así que si usted desea participar, solamente mándenos su número de celular para registrarlo como WhatsApp, porque el link lo enviamos al WhatsApp e inmediatamente usted o automáticamente usted le hace clic a ese link y ya entra a esta plataforma del Zoom, donde vamos a estar compartiendo estos 21 puntos de las características de la vida del evangelista. Muy bien, les agradecemos mucho. Vamos a hacer una oración, ¿ok? Voy a presentar a mi esposo un momento que se acerque para poder hacer una oración juntos. Muy bien. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre amado y santo, queremos agradecerte en el nombre de Jesús de Nazaret por darnos la bendición de poder, oh Dios, llegar a muchas familias, a muchas personas y sobre todo a pasar las fronteras y poder estar en otras naciones también. Te agradecemos, Padre amado y santo, por el privilegio que nos das a cada uno de nosotros en poder ser, Señor, instrumentos tuyos para la evangelización mundial. Gracias en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muy amables. Bye.